clase, entonces ahorita más adelantico confirmo asistencia, ya cuando esté la mayoría del grupo. La idea de hoy es una clase muy concreta, recordemos que estamos en el tema de competencias, entonces no quiero como extenderme demasiado, es un tema concreto que es árboles filogenéticos o filogenia. ¿Podría entrar alguna preguntita en competencia de analizar un esquema basado en lo que yo expliqué hoy? Pero realmente el tema va hasta, centralmente hasta claves dicotómicas. Recordemos que esta semana, desde la semana pasada, hoy y hasta el viernes, ustedes tienen para avanzar en las claves dicotómicas. No sé si haya alguna pregunta de lo que han avanzado ahí. La tareita era que trajeran hoy, leído el laboratorio, más o menos pensaban las hipótesis. De una u otra manera quiero como ayudarles o apoyarlos un poquitico para la realización. Ese laboratorio debe enviarse el viernes a más tardar a las 11. Y es parte ya de la última nota del logro 2. Ya con esa nota terminaríamos notas de clase. Lo único que faltaría es competencias del día jueves y ya. ¿Listo? ¿Qué preguntas hay de lo que ustedes han leído del laboratorio? Yo no entiendo cuáles pueden ser las variables. Bueno, les voy a dar claves para que las deduzcan. El objetivo del laboratorio es, ¿qué tienen ustedes antes del laboratorio? Tienen tienen 8 insectos, ¿cierto? Comunes. ¿Por qué comunes? Porque es el nombre que le damos el día a día. Una pulga, una mariposa, bueno, ese es el nombre común. ¿Cuál es el objetivo al inicio de tener esos 8 animalitos? Al final, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué deben llegar a hacer al final? Una clave dicotómica. Entonces, la clave dicotómica es el medio, o sea, es el instrumento para llegar al objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer la clave dicotómica? ¿Saber el nombre? Saber el nombre, bueno, pero el nombre está de pronto deducir ¿Puedan que, clasificar? muy bien, que se puedan primero identificar y luego las clasificar. Entonces, ustedes van a hacer, nosotros les dimos ahí las características en el anexo. El anexo es importante que lo lean porque la información de la clave dicotómica debe salir de ese anexo. Ahí está el dibujo de cada bichito, de cada insecto, con 5 o 6 características que ustedes van a usar para hacer la clave dicotómica. No se vayan a poner a sacar pocotón porque los insectos tienen muchas otras características, por ejemplo, internas, que tienen aparato digestivo, que tienen, bueno, esas no, solamente con esas 5 deben hacer la clave dicotómica para que no se nos convierta en algo inmanejable. Con esas características de cada insecto, o sea que ustedes, ¿de qué parten? ¿Cuál es el insumo inicial de ese laboratorio? Para hacer la clave dicotómica, ¿qué necesitan? Las características. Muy bien, las características de cada insecto. ¿Y eso qué consecuencia va a traer? La clasificación. Que los puedan clasificar muy bien y que lleguen al orden del insecto. Por ejemplo, hay unos que son los odonata o los ortóptera. Los ortópteras son las libélulas. Entonces ustedes van a decir, las libélulas tienen 2 pares de alas quietas, tienen un abdomen largo, tienen tantos ojos, los ojos son de tal manera. Sabiendo las características que identifican a los ortóptera, ustedes van a hacer la clave dicotómica. Entonces, parten de las características de los insectos comunes y llegan a clasificarlos en cada orden. O sea, que de ahí pueden deducir las variables independiente y dependiente. La clave y la pista es que son variables cualitativas. O sea, no vayan a decir número de alas. No, número de alas es una de las características que van a usar. O forma de los ojos, o número de ojos, no sé. Listo. Ahora sí, ¿quién me estaba? ¿Juan Diego? Yo vi, es que Daniela. Hola, no Juan. Mi amor, pero la clave no ha cambiado. Es la misma de siempre. Y mira que ustedes han podido entrar, entonces no sé si será que la digitaron mal, porque la clave ha sido la misma de siempre. Ya le digo, mis gracias. La misma de siempre, entonces dile a Dani que intente entrar. Bueno, sí, pregunta de variable más o menos con la pista y la explicación. ¿Alguna pregunta más del laboratorio para el viernes? ¿Que hay que enviar el viernes? Bueno, entonces, ojo, ¿qué deben enviar del laboratorio? En el mismo documento de Word, ustedes deben enviar la primera parte que es variable independiente, tienen que hacer una pregunta, esta vez no les demos la pregunta del laboratorio. Tienen que pasar, manejar muy bien qué es una clave, cómo hacerla. Ahí les dejé unos recursos de apoyo de cómo diseñarla. Luego pasan ya a
en los resultados. En los resultados se va a evaluar un cuadro, ese cuadro les va a ayudar como insumo para hacer la clave dicotómica. O sea, no es decoración. Que ustedes identifiquen que de todos los insectos hay uno que tiene alas y los demás, hay uno que no tiene alas y los demás tienen alas. Ya esa es una primera característica que pueden poner para sacar del grupo a uno. ¿Ustedes alguien ya avanzó en leer las características de los insectos? De los 8 insectos, ¿cuál es el único que no tiene alas? ¿La pulga? La pulga, muy bien. O sea que miren que ahí ya hay un criterio que ustedes comenzarían presencia y ausencia de alas, y ya sacan ahí a la pulga. O sea que miran que ya podemos, no necesariamente todas las claves van a arrancar igual. Esa es otra aclaración. No se vayan a poner a decir, yo me voy a copiar de la clave de mi amiguito, porque justo que ese amiguito manda la clave con un error y todos clonaron el error. Intenten ustedes hacer el ejercicio solos. Las claves no tienen una sola solución. Alguno puede arrancar por ala, presencia, ausencia de alas. Otro puede decir puede arrancar por emisión de algún sonido y de ahí descartan otro, ¿cierto? Que son los grillos. Son los únicos que emiten sonidos con sus patas traseras. O que el apéndice, la parte posterior del abdomen sea en forma de tijereta, las tijeretas. O sea que hay muchas formas de arrancarla y determinar la clave dicotómica. ¿Es claro? No hay una sola respuesta. No vayan a decir, ay, no, es que a Linita la clave le dio de tal manera como que yo la tengo mal. No necesariamente. O sea, hay muchas respuestas posibles. Y de ahí, como la clave de ese laboratorio. Realmente nadie se podría copiar de otra, no, a nadie le va a salir una clave idéntica al otro. Eso sería una posible probidad académica. Pilas con eso. Ustedes háganlo solitos, no es difícil. Organizando la información en el cuadro, ustedes pueden sacar la clave dicotómica. La clave dicotómica la pegan, la pueden hacer digitada, ¿cierto? Digitarla con punticos como más o menos les explicamos. O también pueden hacerla y tomarle una buena foto en un cuaderno bien ordenado y pegarla en el espacio de la clave dicotómica. Luego responden las preguntas. Luego responden las preguntas de clasificación, porque es importante clasificar, y nos mandan eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, la segunda parte les voy a explicar qué es filogenia y qué son los árboles filogenéticos. Y les dejo el tiempo de la clase para que observen 2 videos. Esos videos están los enlaces dentro de la presentación. Los videos juntos duran sumados como 15 minutos para completar la clase de hoy. Y pues para que ustedes también terminen de hacer su laboratorio. Entonces la presentación va a ser súper cortica. Entonces, esta presentación ya... ¿Dónde está la presentación? Esta presentación a 9D no se la he puesto. Se la puse a 9C, pero 9D. Entonces apenas salga... Sí, apenas salga se las coloco en el quincenal 17, ¿listo? Es que le estaba haciendo aquí un cambio, entonces no se las he puesto. Entonces dice que dentro de la taxonomía hay una especie de estudios que tienen que ver con filogenia. Filogenia es entender cómo, quiénes más bien son los antecesores de quiénes. O sea, cómo organizar la historia evolutiva de las familias de organismos. Entonces, por ejemplo, entender que, como vimos en los reinos, que las plantas son parientes modernos de las algas, que alguna alga por allá primitiva dio origen a todo el árbol filogenético de las plantas. Eso, por ejemplo, es importante porque de una u otra manera ha permitido que aunque las plantas y las algas se parezcan, actualmente no pertenecen al mismo reino, porque las algas son protixtas y las plantas pues son del reino Plantae, obviamente, pero tienen cosas en común. Entonces, ¿qué nos permite establecer un árbol filogenético? Es un diagrama y los cladogramas nos permiten establecer relaciones evolutivas entre organismos a partir de características que han venido apareciendo, nuevas. Entonces, ¿cómo trabajamos ¿Cómo eso? mismo? ¿Puedes repetir? Entonces, ¿quién me pregunta? ¿Pablito? No, yo, Juan Juan Diego. Di. Listo. Entonces, aquí les voy a tranquilo que la otra diapositiva, bueno, acá está esos son sus memes de luz. Entonces, aquí, mientras que les respondo la pregunta a Juan, vayamos mirando este meme. Entonces, miremos cómo este árbol es un ejemplo no aplicado a la biología, obviamente, cómo una receta ha dado origen a otras versiones. Eso es más o menos lo que se pretende trabajar en árboles filogenéticos. Entonces, primero, ¿qué es filogenia? Es una rama de la taxonomía que
quiere establecer relaciones de parentesco entre seres vivos. Frente a eso, la filogenia se basa en diagramas que son los árboles filogenéticos y los cladogramas. Estos dos esquemas o herramientas de clasificación se basan en la aparición de nuevas características que dieron origen a un grupo nuevo, pero que también nos recuerdan nuestros ancestros comunes. ¿Listo, Juandi? Listo, entonces veamos cómo posiblemente el ancestro común de todas las, las recetas de masas de maíz, el ancestro común era la tortilla, en este esquema súper fácil. O de pronto miren cómo aquí la tortilla dio origen a todas las variedades que se dieron en quesadillas y tacos, y que los tacos se subdividen, o sea, es el ancestro común de los tipos de tacos, tacos de carne, carne de res, carne de chivo, bueno, y que luego eso, en algo más moderno, dio origen a otras variedades como las carnitas, las cochinitas, y bueno, ese es como un ejemplo muy práctico de entender cómo un ser vivo le puede dar origen, puede evolucionar y formar un nuevo grupo y dar origen a algo más moderno. Entonces, ¿cómo se trabaja ya en biología? Entonces, este es uno de los videos que quiero que vean ahorita al finalizar de la clase, es del Pacozoico. Y veamos este que ya es un árbol filogenético más biológico. Este es un árbol filogenético de todo un resumen de las especies hasta ahora clasificadas por grandes grupos. Entonces tenemos como el árbol de la vida, llamémoslo así. Tenemos un pasado común y miren que hay derivaciones. Esta derivación, si ustedes se dan cuenta, dio origen a todas las bacterias, ¿cierto? Todos los tipos al reino Monera, prácticamente al reino bacteria. Pero una variación más moderna, porque esto significa antigüedad, y a medida que el tiempo va pasando, esto quiere decir que es más reciente, una variación que es esta, dio origen a unas arqueobacterias, que es el otro dominio, que es más complicado de clasificar, que ellas tienen en común que todas son extremófilas, viven en medios supremamente extraños y extremos. Por ejemplo, algunas son eficientes para metabolizar metano, las halófitas son expertas en metabolizar sales, pero todas ellas tienen en común que viven en ambientes muy extremos y son procariotas. Y esta línea fucsia, que es más moderna, miren que se va dividiendo y va dando origen a los actuales protistas, que son variedades de algas, ¿cierto? O a los protozoarios, y una variedad más moderna da origen a las plantas, más modernamente a los animales. Entonces vemos cómo los árboles filogenéticos muestran niveles de parentesco, líneas de parentesco, pero también muestran líneas en el momento en que van apareciendo, o sea, temporalidad también muestra. Entonces sigamos acá. Con relación a eso, ¿en qué se basan esas líneas filogenéticas? En mirar y en observar las similitudes que proceden de ancestros comunes. A eso le llamamos nosotros en el periodo anterior homologías. Recordemos que una estructura homóloga es aquella que tiene similitudes anatómicas, ¿cierto? Son aquellas similitudes anatómicas que presentan variaciones en la estructura. Entonces, de una u otra manera, eso me da una idea de que hay presente un ancestro común entre ellos. Entonces, ver, por ejemplo, el ala actual de un murciélago con la aleta de una ballena, mamífero acuático, la pata de un felino y el brazo, o la extremidad de un felino y el brazo de un humano. Ellos tres actualmente cumplen funciones diferentes, su estructura presenta similitudes anatómicas, aunque la función actual ha cambiado. ¿Qué nos dice? Que todos ellos provienen de un ancestro común, que posiblemente tenía unos brazos más parecidos y vivían en el agua, de pronto eran acuáticos, pero que tienen la misma estructura, tiene un fémur, tiene un cúbito, tiene los metatarsos o metacarpos, de tal manera que nos recuerdan nuestros ancestros comunes. Entonces, basado en eso, miren, acá sería como el ancestro común, que era un tetrápodo, o sea, un animal de 4 patas. Vemos que se pueden construir estos diagramas. Entonces, muestra en la variable
la variable del eje Y se encuentra el tiempo, siendo cerca al cero el tiempo más antiguo, y a medida que va pasando el tiempo llega la modernidad y van derivándose especies. A eso le llamamos una divergencia o una separación evolutiva. Pero todos, miren, proceden de una especie de pequeño roedor, y ese pequeño roedor está mostrando que tiene características como su extremidad homólogas, que esta la tienen para volar, este para nadar y este para andar, pero que realmente al mirar ese ancestro común comparten la anatomía. ¿Listo? Bien. Hola, Miss. Hola, Danicita. ¿Dani? Es que en Classnet Sí. creo que mal. ¿En Classnet había un error? Copiaste un número mal. O sea, Peña me mandó la foto del que era, pero en Classnet. Ay, perdónenme, de verdad. Entonces me toca ahorita, bueno, el número no había cambiado, entonces de pronto sí lo copié en un orden diferente, entonces de pronto varios no han podido entrar. Ahorita confirmamos asistencia para mirar. Listo, ahora, con relación a, este sería un verdadero esquema, ¿cierto? Cladograma o árbol filogenético que muestra, por ejemplo, la especie E es más antigua o más reciente que la especie A. ¿Cuál es la más antigua? No. La E. La E es más antigua que la A. Recordemos que el tiempo va fluyendo de aquí de lo antiguo y las más recientes se encuentran en las puntas finales. O sea, esa sería la actualidad. Por ejemplo, si alguna especie hubiera quedado solamente hasta el B, pero no hubiese esas dos ramificaciones hasta el futuro, significa que esta B se extinguió en este tiempo y que ya nadie más no evolucionó hacia ningún grupo. Esos esquemas que van mostrando dos cosas. Cuando ustedes analicen este esquema, va mostrando quién es el ancestro común, que es el origen de todo el grupo. Ojo, ancestro común sería el E. Y va mostrando a partir del ancestro común, aparece aquí una derivación que significa, se llama un nodo, que significa que aparece un nuevo grupo. ¿Y por qué aparece un nuevo grupo? Porque se observa una nueva estructura homóloga. Ahorita les muestro algunos ejemplos de estructuras homólogas en diagramas. ¿Qué significa? Por ejemplo, que este grupo de aquí tiene una estructura homóloga diferente a este grupo de aquí y que por lo tanto se formaron familias diferentes. Y que a partir de esta familia, recordemos el tema de jerarquías taxonómicas, primero es clase, menos general es familia, y dentro de las familias hay géneros. A medida que el tiempo evoluciona y que eso se ramifica, cada una de las jerarquías se va volviendo más específica hasta llegar a especie. O sea que en los ancestros comunes tienden a estar los dominios, reinos, y luego a medida que se bifurca o se ramifica el árbol, se van llegando a grupos más específicos como familias y géneros. Entonces, aunque ustedes, ojo con eso porque a veces uno se despista, a veces uno dice 1, 2, 3, 4. Ah, el 3 y el 4 son parientes. ¿Es una afirmación verdadera? O falso. Falsa. O sea, aquí es más pariente el 4 con el 6 porque tiene este ancestro común más cercano, y el ancestro común en común entre el 3 y el 4 es el E. De tal manera que el ancestro común entre 3 y 4 es mucho más antiguo. O sea que tienen menos grado de parentesco. O sea que cuando a uno le ponen este cuadro o este tipo de cuadros, uno puede analizar primero qué especies son los ancestros comunes de otras nuevas familias y géneros. Segundo, puede analizar en qué momento y qué estructuras nuevas aparecieron para dar origen a nuevos grupos. Y tercero, puede analizar niveles de parentesco entre especies recientes. Las especies recientes estarían en esta parte. Bueno. Ahí, Jero. digamos, el 4 no está en la misma familia que el 3. ¿En el esquema A o en el esquema B, amor? En el B. En el B. La especie 4 estaría ¿Por qué está en esa? O sea, ¿por qué está en esa familia si salió de la otra rama? Por eso, bueno, entonces aquí tenemos la familia, el 1, el 2 y el 3 y el 4, bueno, sí, pertenecen a la familia, esa familia 1, 4, perfecto. La especie 1 y 2 pertenecen al género 1 y 2, hasta acá vamos bien. Perdón, pero entonces aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta que esta gráfica acá sería un error.
Quiero que analicen por qué. Porque esta no estaría emparentada realmente con el género 3 y 4, sino o sería un género más relacionado con el 1, 2 y 3. Este globito lo tendríamos que hacer más para este lado y este tendríamos que encerrarlo en esta familia, en la familia D. O sea que aquí, por eso le estoy haciendo énfasis, que hay un error en la interpretación de este diagrama y a veces nos piden decir, bueno, ¿cuál está más emparentada? ¿La 3 con la 4 o la 3 con la 1? Entonces, la versión moderna sería decir que la especie 3 tiene un ancestro común que es el C con el 1, que es más reciente. En cambio, ese sería el argumento, ¿no? En cambio, la especie 4 solo comparte un ancestro mucho más antiguo que es el E con la especie 3. Por esa razón, este género estaría mal representado. Por lo tanto, afectaría tanto al género como a la familia. La familia sería la familia C, que iría del 1 al 3. ¿Listo, Jero? Listo, Miss. Listo, ahora. Entonces, cuando ustedes analicen, en conclusión, cuando analicen estos árboles, pueden, primero se muestra la historia evolutiva que hay entre varios organismos, a eso le llamamos árbol filogenético. Ese árbol filogenético realmente nos ayuda a representar, ojo, hipótesis, eso no son teorías, son posibles como ideas en borrador de quién dio origen a quién en un grupo determinado. Siempre se basa en estructuras homólogas y se usan pues determinando datos no solamente morfológicos. Actualmente la filogenia ha avanzado tanto que ya se basan en datos moleculares. Entonces, mirar qué molécula tiene un organismo que hace, qué otro no hace, y se van haciendo también árboles filogenéticos a partir de estructuras químicas, no solamente de rasgos fenotípicos. Listo. Ahora, ustedes se dan cuenta, esta es una manera sencilla de ir representando el diagrama. Siempre ustedes van a ver que hay un ancestro común, que llamamos un origen común, y a partir de eso vamos desarrollando un tiempo. Según esto, según este diagrama, los mamíferos en este diagrama son más antiguos que los insectos y las más modernas son las aves. Y que las aves pueden derivarse en varios. Esa es como la explicación de qué intenta explicar un árbol filogenético, aunque pues así no se representa como tal un árbol, es como un esquema de explicación de ramas de insectos. 2. Este sí es una manera adecuada de representarlo. Si nosotros tenemos las especies, ¿cuántas especies de interés tenemos? 5. Desde los ancestros, que es lo más antiguo, hasta la especie actual. Siempre tengan en cuenta esa temporalidad. Entonces, este puntico significa que es el primer ancestro común de todos. En cambio, este nodo significa que solo A y B comparten este ancestro común. En este caso, si acá hubiese otro nodo o punto, significa que hay un ancestro común entre C y D. Normalmente estos puntos que ustedes ven acá señalados son especies que ya no existen. Y las especies actuales deberían estar todas en la punta, en el límite terminal del esquema. Bueno, esa es la forma como resumida de hacer y representar un árbol filogenético. Preguntas hasta acá. Es súper sencillo, pero igual vamos a ver 2 ejemplos y terminamos por hoy. Entonces veamos este. ¿Cuántas especies de interés hay en este árbol filogenético? ¿Cuántas especies de interés hay en este árbol filogenético? 7. 7, muy bien, Dani. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es el rasgo que tienen todas las 7 especies? ¿Qué tienen en común las 7 especies? El cráneo. El cráneo, muy bien, Cami. Entonces, ¿qué significa? Que antes del cráneo, por aquí, hubo un ancestro común que no tuvo cráneo. Cuando apareció, que tenía, no sé, otro tipo de cráneo, recordemos que es un hueso de una u otra manera duro donde se guarda el encéfalo. Posiblemente otras especies, por ejemplo, aquí por eso no está el pulpo, porque el pulpo no tiene como tal, si es cefalópodo, tiene una cabeza, pero no, la cabeza no está guardada, el encéfalo no está guardado en una estructura ósea. Entonces, la presencia de cráneo es una estructura homóloga para las 7 especies que estamos representando. En cambio, la presencia de placenta es una estructura homóloga que solo aparece ¿en dónde? ¿En quiénes? La placenta. Ardillas, cercopiteco, orangután y humano. Muy bien.
en los 4 últimos más modernos, ¿cierto? Y esos 4 más modernos son, ¿quién tiene placenta? Una ardilla, un cercopíteco, un orangután y el humano. En cambio, la única característica que nos identifica como los seres más modernos es que nos apareció a nosotros, ¿qué? Mandíbula. Una mandíbula, cosa que no tienen los anteriores. O sea, si miramos de pronto la ardilla, la mandíbula en forma de mentón, no la tienen ellos. Ni un canguro, menos una lagartija, menos un atún. O sea que si nos vamos de atrás para adelante, esa característica muestra modernidad. Por ejemplo, si comparamos atún versus humano, nada que ver con ni cercano una mandíbula con mentón, ¿cierto? Bien. O, por ejemplo, el pulgar oponible. ¿Qué es el pulgar oponible? Ese con el que los primates se pueden colgar de los árboles, que es una característica que ya muestra que nosotros, los humanos y los orangutanes, y también ellos tienen como una especie de avance frente a sus hábitos en donde viven. Bien. Otro mapa, veamos este. Tenemos el ratón, perdón, tenemos el tiburón, la trucha, el lagarto, el ratón y la vaca. Acá hay un error. ¿Qué error ven ustedes en este diagrama? Está mal hecho. Hay un error en la representación del diagrama. Que la vaca es como si fuera ¿qué? Como una característica. Y No, sí. Entonces hay dos errores ahí. Uno, esta sección de vaca tendría que estar hasta acá para garantizar 2 cosas. Uno, que no está extinta, porque quedó a medio camino. Y 2, que no es una estructura homóloga. Entonces, el error de este diagrama es, tuvimos que haber hecho todo el punto hasta allá, diciendo, y podríamos mostrar que la vaca, en ese caso, es más moderna que la trucha. ¿Sí o no? O sea que el error está ahí. Ahí tendríamos que mirar porque no está bien representado. Sin embargo, de lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, la presencia de pelo, cuando aparece el pelo, antes de aparecer del pelo, eran más antiguos los lagartos que siguen existiendo, las truchas y los tiburones que no tienen pelo. Por eso pertenecen a órdenes de los vertebrados como a órdenes de los vertebrados, perdón, como los anfibios, los peces, ¿cierto? En cambio, ya cuando la presencia de pelo me deriva a mí, que ya soy un grupo diferente, que pertenezco a un mamífero. O sea que ahí también estamos aplicando pura clasificación. Bien, entonces, aquí les voy a dejar un video de cómo construir, miren, un árbol filogenético se construye muy parecido a cómo se construiría una clave dicotómica. Presencia, ausencia. Entonces acá tenemos columna vertebral. Entonces tenemos la lamprea, tiene de una u otra manera todos los anteriores de la presencia, menos, en este caso, la anguila. Y así vamos mirando cuáles tienen, y a partir de eso yo puedo organizar cuál es más moderno y cómo organizar mi árbol filogenético en donde las especies de interés están aquí, el tiempo más antiguo se encuentra aquí, sería el ancestro común, luego aparece la columna vertebral, otro ancestro común, y así vamos trabajando hasta la presencia de pelos, que solo es típico de los leopardos. Me hizo una pregunta, ¿el cuadro de nosotros nos tiene que quedar como así organizado igual? Podrían que, pero yo creo que no en todos los casos les da sí o no. O sea, no solamente es binaria, porque algunos les dicen ojos, grandes, pequeños, medianos. O sea, Okay, inténtala poner de forma dicotómica. Con sí. eso les queda más fácil hacer la clave dicotómica. Por ejemplo, Pero pues, presencia de alas y no. O sea, ¿quién tiene alas? Todos los demás, los 7, menos la pulga. O sea, que ese sí va a quedar como sí o no. Lo pueden hacer como sí o no, como más que todo, inténtenlo poner siempre como una característica que solo les dé 2 opciones. Con eso a la hora de hacer la clave dicotómica les va a quedar muy fácil. Bueno. Miss, pero, o sea, ¿nos tiene que quedar así como organizadito, así como está, o puede estar? ¿El cuadro o el diagrama? El cuadro. El cuadro, pues, yo ya les dejé como para llenar la información y la pueden llenar por dentro. Cosa de que a ustedes después les sirva para hacer la clave dicotómica. Lo importante es eso. ¿Listo? Bien, ahora, mira, acá hay diferentes cuadros. Aquí tenemos, por ejemplo, algún análisis de tipos de... No todos los cuadros se derivan en dos vías. Algunos se pueden subdividir. Algunos pueden coger una rama derecho hasta la parte moderna y solo derivarse en el presente. O sea que hay muchas maneras como se han clasificado y cómo han evolucionado los seres vivos. Bueno, ahora este videito de tarea, queda ver el video de la diapositiva 3 y el de esta diapositiva, que en suma duran 15 minutos. ¿Listo?
Este es el último tema prácticamente de explicación del año, chicos. Recordemos que estamos adelantando el laboratorio 2 y el jueves, porque ya me quedan todavía 4 minutos, el jueves tenemos competencias. Como ustedes se dieron cuenta, ya les coloqué, espérame, ya te escucho, Dani. Ya les coloqué en ClassNet los códigos. A las 10 de la mañana entran al logro 1 y a las 11 de la mañana se activa el logro 2 con el otro código. Por favor, entren puntuales, solamente coloquen un usuario. Si vemos usuarios no conocidos o de usuarios duplicados, se va a eliminar uno de los dos y no sabemos en cuál están contestando ustedes. Siempre coloquen su usuario como primer apellido, segundo apellido, primero y segundo nombre, si lo tienen. Entonces, por ejemplo, Peña, tú deberías poner Peña, Gil, Nicolás. O, por ejemplo, Dianita, Caro, Huertas, Diana, Catalina. Por favor, para que la lista me quede a mí en el mismo orden que mi lista oficial. Preguntas ahora sí, por favor. Clase, ¿no nos puedes ayudar con el laboratorio un momento? Es que la verdad yo no entiendo cuáles son las variables. Porque solo está... Dani, es que fue lo primero que alcancé a explicar. Yo les había dicho, ya me quedan 3 minuticos, entonces alcanzo a ir a los que no escucharon la primera parte de la clase. Cuando ustedes hacen la clave dicotómica, ¿de qué arrancan? ¿De qué inician? ¿Con qué insumo, con qué materia prima tienen que trabajar? Con una especie, no sé. O sea, ¿cuál es el objetivo del laboratorio? Entonces, partamos de más atrás. ¿Cuál es el objetivo del laboratorio? A través de una clave dicotómica, ¿qué? Ayúdenme los que ya escucharon la explicación. A ver si clasifican. Muy bien. Identificar y luego clasificar 8 insectos comunes. ¿Por qué insecto común? Porque se llama mariposa, bueno, pulga, lo que sea. Entonces, ¿qué necesitan hacer? A través de la construcción de la clave dicotómica no es la variable, es el instrumento. Es como decir, yo no puedo decir que en mi investigación sea una encuesta, no, eso es el instrumento común. Yo voy a mirar en mi laboratorio, a partir de unas características específicas de los 8 insectos, puedo organizar una clave dicotómica que traiga como consecuencia clasificarlos en los órdenes. Por ahí van las variables. Bueno, son cualitativas, Dani, ¿sí? No entiendo. Entonces, recuerden que la variable independiente es la causa y la consecuencia es la variable dependiente. Entonces, causa. La causa de toda la materia prima es las características de cada insecto. ¿Cuántos insectos hay? 8. ¿Cuántas características hay? Están en el anexo 1, que son como 5 características o 6 más o menos. O sea, ese es el insumo. A través del diseño, ustedes tienen que llegar a, la consecuencia o el resultado es llegar a identificar qué caracteriza a una libélula versus una mariposa y llegar a qué orden pertenece. Esa sería la variable consecuencia. O sea, clasificar. Identificar el orden de 8 insectos. O sea, la identificación del orden. Pero tienen que llegar a decir de qué orden es. Pero, o sea, entonces... Lo pueden plantear como la variable dependiente sería el orden al que pertenece cada insecto. ¿Sí o no? Eso es lo que a lo que tienen que llegar. ¿A partir de qué? De las características físicas de cada insecto. ¿Y diferencias puede ser? Diferencias, exacto. Diferencias, similitudes entre insectos. Esa sería la variable independiente. Yo tengo que decir, por ejemplo, ya les di una pista, presencia y ausencia de alas. Ese sería un criterio. ¿Yo a quién saco ahí? A la pulga. O sea, yo ya sé que la pulga es el único que no tiene alas, obvio. Los demás sí tienen alas. Mira, que ya tengo un criterio. O sea, que yo a partir de diferenciar la característica de entre otros, puedo llegar a saber la pulga, qué tiene, qué no tiene y luego a qué orden pertenece. Bueno, más o menos ahí está la pista. ¿Sí, Dani? Fácil. Okay. Listo, cualquier cosa me cuentan por correo y de aquí al viernes me lo entregan. De aquí al viernes no, el viernes me mandan eso. Miss, esa presentación, la que nos mostraste, ¿ya está en ClassNet? La voy a poner ya, porque como le estaba haciendo un ajuste para noveno C, es que justo me pusieron las 2 clases a la misma hora, entonces tuve que hacerles unas explicaciones a ellos allá. Listo, chicos, esta clase queda grabada, yo ya la coloco más tarde en ClassNet, también porque 9C la va a usar en reemplazo de mi clase virtual. Entonces, un abrazo para todos. El jueves, por favor, cumplidos en competencias, y el viernes entregan laboratorio máximo a las 11 p.m. ¿Listo? Muchas gracias. Abracitos, juiciosos.
Yo acá ya miro, confirmo Chao, Miss. asistencia, Chao, ya estoy Miss, confirmando. gracias. Chao, Dani. Chao, Chao, Pablito.